audiencia de Hoja de Ruta, bienvenidos nuevamente a una edición más de Otras Voces del segmento de entrevistas de este medio digital. Hoy jueves 23 de julio del 2020, cuando son exactamente las 15 horas con 25 minutos, abusando un poquito como de que no tendremos hoy el programa muy querido de Omar Ospina, a quien le mandamos un saludo y un abrazo y que te mejores pronto, mi estimado Omar. No vamos a tener el programa el día de hoy, pero sin embargo todos los jueves a las 16 horas estará Omar Ospina con su Contracorriente al aire y sus cuatro al hilo. Luego de eso estaremos a las 5 de la tarde con Desde Abajo con Carolina Álvarez. A las 18 horas estaremos con Paulina Mogrovejo y Ruth Silva en La Candidata. Y luego estará de regreso con nosotros, con Hoja de Ruta, La Naple, con Ronnie Aleaga. Ellos, desde hoy ya se regulariza nuevamente La Naple. Y al finalizar estaremos con el editorial de Hoja de Ruta. Así que les esperamos que estén con nosotros siempre. Eh, Acá me dice, no me interesa Hoja de Ruta, no me manden ninguna noticia. No hay problema, no sigan nomás. Qué chistosos que son. Muchas gracias, don Manuel. Al menos nos manda a saludar. Damos la bienvenida al doctor Richard Pinargote, con quien vamos a conversar sobre, bueno, la pandemia. Pues la pandemia, qué es lo que estamos viviendo. Hoy Quito ya declarada como el epicentro de la pandemia, una vez que hemos superado totalmente el monto de contagios aquí en Quito, más que los de Guayaquil, con una mortalidad un poco más baja, pero eso no quita la preocupación. Y más quita la preocupación porque primero que está mal llevada la situación del, de las autoridades, creo yo, porque ellos dicen que no pasa nada, sin embargo, hay otras personas que se están preocupando por el índice de contagios. Y hay otras cosas que también nos preocupan, ¿no? Y que por eso creo que están ahora bravos y que no quieren oír nada de Hoja de Ruta, porque es que no les interesa. Creo que es el tema del dióxido de cloro. Yo le decía a extra micrófonos al doctor de que la duda que tenía, ¿no? Que se acrecentó más sobre el dióxido de cloro cuando escucho a personas cercanas que les dicen que les han dicho que la prueba PCR no se hagan porque esa es la prueba que da falsos positivos, cuando lo que conocemos es la prueba más certera. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente a Hoja de Ruta. Cuéntenos, ¿será que la PCR es una prueba de falsos positivos? Bueno, muy buenas tardes con todos, a los amigos de Hoja de Ruta, a usted, estimado César Armando, y a todas las personas que de una u otra manera pueden interactuar, que también creo yo es parte importante de poder llevar adelante este tipo de programaciones en vivo, porque nos retroalimentamos con los comentarios y las sugerencias, y de una u otra manera, a la larga salimos ganando todos. Antes de tocar el tema de lo de la PCR, sí es interesante entender que Quito en este momento es el epicentro de la pandemia, al menos en Ecuador, por la cantidad de datos la cantidad de pacientes que han aparecido día a día. Y lastimosamente todavía no se tiene una cobertura adecuada de realizar pruebas diagnósticas a todos los pacientes, tanto el círculo de pacientes afectados e infectados, como a los probables pacientes que pudieran estar contagiados. No hay país del mundo, no hay país del mundo que esté más o menos combatiendo el problema y quizás hasta superándolo, que no haya hecho esfuerzos descomunales tratando de hacer la mayor cantidad de pruebas. Mientras eso nosotros no tengamos claramente la idea, digo esto, o sea, claramente el público lo tiene, pero claramente como autoridad de salud probablemente van a aparecer estos, ¿no? Hoy día es el epicentro Quito, mañana podrá ser cualquier otra ciudad del Ecuador, y pese a que es muy real lo que usted dice, la mortalidad, el número de personas que mueren directamente por causa de COVID-19 en la ciudad de Quito no es como apareció en la ciudad de Guayaquil, pero también recordemos que Quito, como dice el refrán, guerra avisada no mata gente. O sea, Quito ya sabía lo que se venía. Ujú. Quito estuvo preparándose en teoría con todo esto.
adecuando incluso canchones. Creo que donde funcionaba el aeropuerto anterior se adecuó también una sala para que llegaran personas, comprando ataúdes de cartón, bolsas de cadáveres, etcétera, y también tratando de equipar mayormente las unidades de terapia intensiva. Entonces, sí sabían lo que venía a ocurrir. Entonces, el hecho de que ahorita esté ocurriendo todo eso nos demuestra que todo lo que hizo no se hizo bien, o no se hizo a la medida de lo esperable. Porque nuevamente, por algo son los dichos. Y eso de guerra avisada no mata gente, la verdad que dibuja completamente todo lo que debe haberse hecho y no se hizo. Entre ellos, justamente está lo de las pruebas. Entonces, tocando el tema de las pruebas, vamos a entender algo. Si usted se infecta el día de hoy, ¿sí? Si usted se infecta el día de hoy y se hace una prueba en sangre, de estas que miden antígenos, que miden anticuerpos, perdón, lo más probable es que le va a salir negativo. IgG e IgM. ¿Sí? Y hasta el día 7 esa prueba va a salir negativa. Pero usted ya tiene en estos días todo el potencial de contagiar a Raimundo y a todo el mundo. Así que a pesar de que esa prueba que se realizó salga negativa, usted sí tiene el problema. Ahora, si en estos primeros días usted se realiza esta prueba que se llama el hisopado para realizar PCR, que es la reacción de la cadena polimerasa, ¿sí? Si usted tiene el problema, va a salir el problema. Porque generalmente lo que se encarga de ver esta prueba es la replicación viral, las muestras virales, y claro, habrán PCRs que tendrán mayor sensibilidad, sobre todo especificidad, ¿no? Vendrán PCRs que vendrán menor cantidad de réplicas virales frente a otros, pero en definitiva el PCR es la que me ofrece una mayor seguridad en cuanto a poder determinar si tengo o no tengo el problema al momento, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ya superé el problema, y me hago un PCR, me va a salir negativo, porque ya no tengo la carga viral que se necesita, ¿sí? Para poder hacer positiva la prueba. Entonces, tengo que saber incluso en qué momento me realizo y qué tipo de prueba me debo realizar dependiendo de cómo me siento. Porque vamos a un ejemplo práctico. Vamos a decir que usted puede estar contagiado y vamos a decir que de pronto lo contagió su papá. Entonces, usted tiene la duda de que se ha contagiado o no. Entonces, usted reconoce como último de los contactos con sus papás hace 5 días. Entonces, en este momento, a pesar de que no tenga síntomas, si usted quisiera saber verdaderamente si está contagiado, en este momento solo tendría que hacerse PCR. Lo otro sería gastar el dinero porque va a salir negativo. Ya. Entonces, en este momento, la PCR sería mandatoria. Si usted no se la hace PCR porque le dicen que no se haga, ¿sí? No se debería hacer ninguna prueba, porque la otra tampoco le daría ninguna certeza de que sea positivo. ¿Sí me explico? Entonces, yo tengo que saber incluso el momento en que me realizó la prueba, porque de acuerdo a ello también yo podría saber si lo que me está dando información es verdadero. Ahora, si ya pasó el periodo de contagio, digamos que usted cree que se contagió hace 21 días, 28 días, y nunca sintió nada, ahí lo que debe hacerse es una prueba en sangre de anticuerpos para ver la determinación específicamente de la IgG, que es el de antígenos, perdón, que es la que queda como respuesta a larga data, como respuesta de memoria. ¿Sí? Y ahí incluso la PCR no le serviría, porque lo más probable es que salga negativo. Entonces ahí sí gastaría también el dinero, porque la PCR también tiene un costo muy significativo. Muy alta, claro. Muy alto. Recordemos que incluso aquí en el país se cobró entre 200 a 350 dólares por pruebas de PCR. Por cada una de las pruebas, sí. Y en la actualidad tampoco es que está en barata, está Están alrededor de los 60, 130, hasta 90. 120, Claro. o sea, por ahí, tampoco es que estén baratas. Cuando esas pruebas, si hubiéramos tenido un gobierno responsable, medianamente humano, debió haberla dado o exonerada para que cuesten lo menos posible, 15, 20 dólares, o de pronto el gobierno hacerse cargo para, mediante el Ministerio de Salud, poder realizarla, y cosa que nunca se realizó. Cosa que nunca se realizó y que debería haberse hecho para que no tengamos lo que estamos viviendo ahora. Doctor, hay muchas personas que preguntan que cómo se puede elevar o mejorar el sistema inmunológico. ¿Qué se podría hacer, doctor, para mejorar el sistema inmunológico y estar prevenidos si es ante un posible contagio? Mire, en teoría una alimentación equilibrada, ¿sí? Una alimentación equilibrada con las comidas que normalmente se comen y comiendo de todo y que incluya también frutas y verduras y vegetales, ¿sí?
daría toda la cantidad de micronutrientes, sobre todo vitaminas, elementos como el zinc, el magnesio, que son importantes en la inmunidad. O sea, en teoría, si usted cubre todos esos requerimientos, no necesitaría ningún tipo de complemento. Porque muchas vitaminas, el exceso de las vitaminas no se asimila. Más bien, por ejemplo, si usted toma en exceso de vitamina C, lo que hace es que su orina se va a llenar del excedente y lo va a eliminar con la orina. Por lo tanto, no serviría de nada llegar a hipermegadosis, al menos para pensar de que eso le puede prevenir algo. Si usted tiene una alimentación adecuada, eso es un primer punto. Y el segundo punto, y aunque parezca mentira, ¿sí? Tener también una mentalidad equilibrada. ¿Qué significa eso? Todos estos desequilibrios que tenemos en el día a día, estrés, ansiedad, depresión, alteran la psiquis de uno. Y eso también, aunque parezca, aunque así tan superficialmente uno no lo quiera ver, ¿sí? Altera también y somatiza muchas cosas en el cuerpo. Entonces también puede alterar, en cierta forma, lo que es la esfera de la esfera inmunológica. Por lo tanto, es sumamente importante también tener un equilibrio en la parte mental. Tratar de no ahogarse en los problemas que todos los tenemos, quizás unos más que otros, ¿sí? Tratar de no evocarse a estados de ansiedad, ¿sí? De angustia, porque eso también desfavorece a que la inmunidad esté conservada. Hay una homeostasis en todo esto. Entonces, tanto un equilibrio en lo externo, que sería la alimentación, y cómo uno responde a todo ello, y un equilibrio en lo interno que incluso comprometa al pensamiento, al equilibrio mental, ¿no? Exactamente. Doctor, había unos municipios aquí en el Ecuador que andaban inyectando vitamina C. ¿Sirve eso o no? A ver, si usted tiene déficit de vitamina C va a servir, pero por ejemplo acá, nuestro país es bendecido por lo que usted quiere imaginarse. Tenemos frutas que tienen una alta cantidad de vitamina C, sí, y legumbres también por si acaso, y es de bajo costo y de fácil acceso a la mayoría de la población. Entonces, yo considero que si le vamos a dar algo a la población extra, justamente no debería ser lo que uno tiene acceso fácilmente, que es vitamina C. De pronto pensar en combinaciones de elementos, como por ejemplo el zinc, ¿sí? Yo cuando estudiaba en la universidad, justamente la central, y el que es ahora el rector de la universidad, que es el doctor Fernando Ceparte, que era investigador, es inmunólogo, nosotros hicimos un trabajo en los barrios del sur de Quito, en lo que es Guamaní, me parece, en el sur queda Guamaní, ¿no? A la salida de Quito, si estoy mal o no, pero bueno. Sí, sí, el sur de Quito es eso. Sí, exactamente. Entonces, Ujú, Guamaní en la parte alta, ujú. entonces comenzaron a las panaderías a darse una harina que era rica en hierro y en zinc sobre todo. ¿Sí? Y de una otra manera se demostró que las personas que comían este pan enriquecido, su respuesta inmune era mucho más interesante que aquellos que no lo hacían. Entonces, si ya un municipio quisiera aportar, debería más bien pensar en aportar las cosas que pudieran servir. Pero, por ejemplo, vitamina C, más me parece a mí, desde mi punto de vista, es un acto proselitista más que médico o más que científico. Así que en ese punto, y habría que ver en cuanto adquiere el municipio las vitaminas C, porque hasta ahora Claro. todo eso hay que mirar, ¿no? Habría que verificar, o sea, cuánto fue el daño la compra de la vitamina C. Doctor, hay otras campañas, ya hemos hablado de esto, pero por ejemplo, esta medicina que ocupan para el ganado, para las vacas, que dice que está dando resultado, la ivermectina, no me acuerdo el nombre. La ivermectina. Ivermectina. Uh -huh. Sí, sí. ¿Qué consecuencias tiene y si se ha probado que funciona en la dosis para humanos? Bueno, la ivermectina sí se utiliza en humanos, por si acaso, ¿eh? Ah, sí, se Porque, utiliza. Ah, ya, claro, ya, ya. normalmente porque yo trato cierta patología que es frecuente en niños, en algunos niños, sobre todo en zonas rurales, sí que es la escabiosis, ¿sí? Piojos, liendres, ese tipo de Ya, cosas. ya, ya, ya. Claro. La he utilizado, pero como jabón, como champú, etcétera. Entonces, sí se ha utilizado y es muy efectiva, la verdad, ¿eh? Para este tipo de situaciones. Entonces, en el ganado yo lo utilizo también para cierto tipo de parasitosis e infecciones del ganado, sobre todo la mosca del ganado, este tipo de cosas, la utilizan y va bastante bien. Entonces, en humanos la verdad tiene una buena confiabilidad, pero estamos hablando en general en los pacientes que lo utilizo como a manera de champú, etcétera.
Ahora, como tabletas, que también la tengo como tabletas, sí, que incluso las dosis son relativamente pequeñas, se está probando ahora porque sí demuestra cierta, al menos en el laboratorio está demostrado, que disminuye la replicación viral, el virus se reproduce menos, y también inhibe de que aumente su capacidad de producir este fenómeno que tiene que ver con la respuesta a la tormenta citoquina. Por ende, aparentemente sí hay una respuesta favorable, pero nuevamente no es para todo el mundo. Si usted no lo toma en exceso, en teoría, sí está demostrado que su cuerpo puede agarrar lo que necesite y eliminar el restante, así que no habría inconveniente. Pero estamos hablando de dosis de tabletas que son en microgramos, o sea, es mínima Es la dosis mínima. que necesita. Claro, No que se venga a inyectar algo que le inyectan a una vaca, que ya lo habíamos dicho, o sea, claro. nosotros que estamos en un adulto en 70 kilos, un adulto en 70 kilos, sí, a versus un ganado que pesará 300, 400 kilos, o sea, no hay ni dónde comparar aquello. Entonces, sí podría servir, pero no a todo el mundo y en determinados momentos podría estar. Aunque en la última publicación que hacen revistas americanas, no la colocan a la ivermectina dentro de los fármacos que se puede decir confiables para tratar el COVID. No lo colocan. Pero al menos por experiencia empírica, de lo que se ha visto, todavía sigue generando una buena respuesta. Yo, por ejemplo, le tendría más fe a la ivermectina que al dióxido de cloro, en mi caso particular, pero Ujú. respetable lo que pueda pensar cualquier persona que se conecte, ¿no? Así es, doctor. Es respetable, como respetable también debe ser el criterio de quienes dudamos. Sí, ¿No? totalmente. Uh -huh. Ya, doctor, justamente sobre los fármacos que se están utilizando para el tratamiento para el COVID-19, hay algunos fármacos que ya, bueno, que han existido siempre. Se hablaba de unos que son, inclusive, pero para los pacientes que ya están en cuidados intensivos, pero algún fármaco para prevenir o para tratar de prevenir, ¿hay alguno que se esté utilizando o no? Mire, para prevenir en el caso de los virus, el único, entre comillas, fármaco, porque no fármaco, es vacuna. Es lo único que serviría para prevenir. La prevención, la profilaxis. Usted se vacuna y previene poder llegar a enfermarse de eso. ¿Sí? Y el único fármaco, también entre comillas, es lo que conocemos. Distanciamiento social, lavado de manos y uso de mascarilla. O sea, es lo único efectivo para prevenir. ¿Sí? Porque de ahí usted puede tomar lo que sea, pero si llega a un lugar donde está gente infectada, descubierta, usted también descubierto, lo más seguro es que se va a contagiar. Ahora, una cosa es que se contagie y otra cosa es la respuesta que usted tenga frente al contagio. Que de pronto usted pueda ser un paciente que va a ser asintomático, es otra cosa, pero se contagió. De pronto usted es un paciente que va a tener mucha sintomatología, es otra cosa, pero siempre va a estar contagiado. Entonces, para prevenir el contagio es evitar tener contacto con el germen. Es la única manera. Mientras usted no tenga contacto con el germen, no se va a contagiar. Pero alguna medicina para evitar aquello no existe como tal, ¿no? Ya, hay muchas personas, digo, en son de broma, pero les he escuchado mucho en la calle, por ejemplo, les oigo que dicen que ellos no se van a contagiar porque tienen alta dosis de longomicina, que dicen que Mm. son los anticuerpos por haber comido de todo en la niñez y que tienen anticuerpos para todo, que nada les hace daño. Claro, Ah, eso en parte, a ver, en parte de lo que se dice que es creencia popular, tiene un pequeño sesgo de lógica, porque, mire, niños que pasan metidos en el lodo, ¿sí? Comiendo el lodo, etcétera, que no digo que sea bueno por si acaso, no, pero digo allí, normalmente tiene una concentración de ciertos anticuerpos, ciertos antígenos también específicos, diferente a un niño que se le inhibe a hacer cualquier tipo de cosa. No, por supuesto que sí. Y de pronto quizás en uno se manifieste cierto tipo de problemas, como por ejemplo tipos de problemas alérgicos, en fin. Ya, eso es verdad. Pero recordemos algo, el COVID-19, el SARS-CoV tipo 2, que es este virus de ahora, es un virus completamente nuevo. Entonces no existe longomicina, ni cholomicina, ni ningún tipo de INA. Sí, la única INA es la de Moreno y nada más. no, pues esas INAs son Esa es la única INA que innombrables, existe. a lo menos en la fiscalía son innombrables Sí, de esas INAs. por supuesto. Pero de ahí las otras INAs no existen, porque es un germen nuevo y nadie tiene los anticuerpos para combatirlo, salvo que usted ya se haya infectado. Pero de ahí no, nadie tiene. O sea, esa excusa no es ni lógica completamente ni certera por lo que estoy explicando.
Doctor, nos preguntan sobre la cascarilla. Cascarilla, ¿cuál es la cascarilla? Ahí sí me... Esta a mí me sorprende, doña Mónica, a ver si nos explica cuál es la cascarilla, que dice que la... ¿Será la cascarilla del arroz? Porque también habían algo con el agua del arroz que se había Sí decían que el hablado. agua del arroz también decían que era bueno. Sí, decían, pero no es Claro, comprobado, o sea, pero se ha dicho tantas cosas, doctor, dijeron el agua de hierba Luisa también que era bueno para las defensas. el agua de hierba Luisa es un buen... A ver, tiene como un efecto medio sedante el agua de hierba Luisa. Entonces, si le da como un efecto de tranquilidad, en el fondo sí le ayuda, pero no es porque sea un efecto directo contra el virus, sino es para que su organismo entre en una sintonía. Sí, ahí habrá gente que entenderá de mejor forma ese tipo de cosas, tener una sintonía en la parte orgánica y psicológica y todo ello. Pero no es que vaya a combatir directamente el virus. Igual tampoco con las bebidas extremadamente calientes, etcétera, que más bien pueden producirle daños y estar respirando lo que las bebidas calientes, cierto tipo de bebidas que se han hablado de todo, le inhalan de esto, también puede producir daño, porque a veces lo hacen con un vapor tan caliente que pueden quemarle mucosas, ¿sí? En cavidad nasal, en orofaringe, etcétera, y a la larga, en vez de producirle un efecto beneficioso, le va a hacer un efecto dañino. Pero la cascarilla, no sé cuál será la cascarilla, la verdad, Sí, desconozco. si doña Mónica nos puede ayudar con exactamente qué es la cascarilla, ahí le podemos ayudar. Doctor, también en las infusiones que las personas que están contagiadas, muchos no encuentran eucalipto y cogen y diluyen mentol. Es bueno esto porque muchos dicen que al inhalar el mentol adentro puede solidificarse. ¿Es cierto esto? A ver, lo ideal sería que no hagan nada de eso. O sea, pero lo que pasa es que el eucalipto tiene ciertos componentes que produce una ligera broncodilatación y produce también, por el efecto del gas, etcétera, sí, una producción, una licuafección del moco. Entonces, si alguien está un poquito congestionado, diluye el moco y lo puede eliminar. Sí, pero si alguien tiene algún problema, pero usted, bueno y sano, comenzar a meterse todo este tipo de inhalaciones, más bien le va a dar un perjuicio, porque normalmente uno no debe respirar aires o vapores exageradamente calientes porque les va a hacer daño, o sea, no hay sentido en eso. Los efectos se darían en personas que necesiten. Es más, sí, hay medicina que utiliza como principios activos derivados de eucalipto y este tipo de cosas, pero no es para todo el mundo, solo son para pacientes con determinadas dolencias que estén congestionados, pero muy congestionados. Y ojo, la congestión probablemente, o sea, sigue existiendo el virus de la gripe, es normal, porque es más, la gripe está causada por un sinnúmero de virus, entonces uno puede agriparse y no necesariamente es COVID-19 y puede tener un tratamiento específico, pero para eso. Entonces, tenemos que tener claro esa situación, porque ahorita nos hemos olvidado de 400.000 enfermedades y solo pensamos que todo es COVID-19 también, que es el otro extremo. Y nos dicen que la cascarilla es la quinina. Ah, la quinina es de la quinina sacan la hidroxicloroquina, por si acaso, Mm, ¿ya? Entonces, bueno, en el fondo, igual también está demostrado con la hidroxicloroquina que no ha dado tantos beneficios como uno pensaba que lo estaba dando. Más bien, estaba dando, al menos la dioxicloroquina, estaba dando afectaciones, alteraciones allí. Yo creo que entre lo más natural, y hablando de esto, podría favorecer ligeramente, perjudicial no todo lo que no sea en exceso, obviamente. No sabía que era del extracto de la quinina. Si es así, sí podría ayudar la cascarilla, ¿no? sí, ya. O sea, una agüita de cascarilla puede ayudar tranquilamente. Si es que es eso, porque acá nos dicen que se trata justamente de la quinina, que la corteza le llaman de esa manera. Si es que es eso, yo creo que sí. Ajá. Sí, si es eso, entonces bueno. El Porque diente, él escribe que es cascarina y la señora escribe que es cascarilla. No sé ajá. si es lo mismo. Creo que es lo mismo, doctor. Ah, Creo ya, que es lo bueno, mismo. si es así. Ajá. Sí, Perfecto. nos hablan también del diente de león, del agua del diente de león que también sirve, dice, como para ayudar a los que están contagiados ya. Bueno, yo en esta medicina que ya es medio naturista y homeopática, la verdad no conozco mucho del tema, pero lo que sí conozco es que si alguien cree que algo le va a hacer bien, segurísimo le va a hacer bien. O sea, eso es indudable. El efecto Ya, psicosomático, si alguien cree que el agua de dragón, la sangre de drago,
todas estas variantes que hay, les va a hacer bien, es probable que les haga bien. La uña de ¿Sí? gato, todo eso. Uña de gato, el monte, ¿no? Claro. Por si acaso. Ya que Sí, estamos ahora bien susceptibles, ¿no? sí, la verdad es que sí. Doctor, ¿cómo va? ¿Cómo, qué sabe usted de los estudios sobre la vacuna? Hay muchos que hablan sobre la de Oxford, que está ya en fase ya previa como para salir. Hay otras también que dicen que la vacuna en China también ya está lista. Y la rusa o el medicamento ruso que están probando ya en algunos lugares del mundo. ¿Qué se sabe de todo esto, doctor? Muy bien, una de las últimas actualizaciones es que la vacuna de Oxford justamente es una de las que aparentemente está más adelantado porque ellos mismos exponen los casos. Entonces, esta vacuna está en lo que se llama fase 3. Y solo para tener un poquito la idea, cuando yo comienzo a experimentar sobre algo, por ejemplo, digo, el producto X puede servirme como vacuna, entonces tengo que ir a una fase 1, probarlo en humanos, ¿sí? En un número reducido de personas. Luego que veo que puede dar alguna respuesta, voy a una fase 2. En una fase 2 amplío un poco la cantidad de personas que participan en el ensayo, pero también comienzo a colocar dosis diferentes de la vacuna, menor, una dosis mayor y otra mucho mayor, para ver si también produce reacciones secundarias, efectos adversos, y también si la titulación luego de anticuerpos es la correcta dependiendo de lo que yo estoy buscando. Y la fase 3 es agarrar la vacuna y comenzar a experimentarla en un grupo grande de población. Entonces, eso es lo que está ocurriendo ahora y para ello están utilizando una población bastante importante de Brasil, Reino Unido y Sudáfrica, y entre estos países va a probar la vacuna a ver qué tal va. Entonces, estos estudios de fase 3 habitualmente demorarían algunos meses, pero creo que este específicamente podría prolongarse hasta 2 meses. Si ya comenzamos a probarlo ahorita en julio, significa que en septiembre, probablemente a finales de septiembre, ya tendremos noticias sobre esto y allí entraría a que un organismo tipo FDA de Estados Unidos o cualquier otro organismo en Europa, en Asia, etcétera, pudiera certificar de que lo puede utilizar en humanos y distribuirlo. Si eso fuera el caso, estamos hablando que en octubre probablemente comenzarían a tener ya la distribución, al menos de esta vacuna, específicamente la de Reino Unido, la Universidad de Oxford. Y ahí viene el otro detalle también, el número de vacunas, el costo de la vacuna y siempre y cuando no haga Estados Unidos lo mismo de lo que ha hecho con el último fármaco, que Estados Unidos acaparó la producción. Porque de pronto no me sirve de nada tener una buena vacuna que demuestre que sea efectiva, que es inocua en la mayoría de la población, pero que solo la puede tener un país y que si la quiere vender pone condiciones, pone situaciones, no sé, políticas para poder dar a cambio la vacuna. O sea, también habría que ver eso. Al menos por ello, Rusia y China también tienen adelantado estudios en fase 3, solo que son un poquito más herméticos ellos. Y tengo entendido que la vacuna de China, una que está muy adelantada, que está en fase 3, la están probando en el ejército chino. Probablemente hay 200.000 soldados en los cuales están probando la vacuna. Entonces, me imagino yo que probablemente saltaría a la par que la anglosajona. Así que mientras más posibilidades haya, porque en este momento en el mundo se están probando 200 o más de 200 posibilidades de vacuna. Y hay 8 que van muy adelante y estas 3 son las que despuntan por encima de todo. Entonces, mientras más opciones haya, mientras más margen de seguridad exista, mucho mejor, porque también incluso da chance de que el costo o el valor que uno pudiera pagar por esa vacuna sea más considerable y sea más accesible, que es lo importante, porque si traen esa vacuna, también ese es el otro detalle. La vacuna no es que va a llegar y se va a comenzar a distribuir libremente. Probablemente por los protocolos que hay a nivel mundial, lo primero que va a hacer es colocarlo a las personas que están en primera línea de atención, o sea, personal de salud y personas de mayor edad, o sea, personas ancianas, etc. Son los primeros que deberían, porque los protocolos ya están establecidos, o sea, no es algo que se ha inventado, eso ya está establecido. Entonces son los primeros que deberían recibir la vacuna y cuando ellos se comiencen ellos, luego comiencen otro tipo de población. Recuerden que de una u otra manera, la población que menos afecta a esto es los niños, adultos jóvenes, son los que verdaderamente se pueden contagiar y ser hasta asintomáticos. Automáticos. Por lo tanto, ellos serían el último grupo
en los cuales yo buscaría vacunar totalmente. ¿Sí? Claro, y también en este país hay que tener Uf, la veña de Don Abdalá, porque capaz que él acapara con toda claro, la bodega. habría que ir a ver a Guayaquil, ahí donde están todas las vacunas. Sí, Claro, de verdad. A don Jacobito hay que preguntarle cuándo vienen las vacunas realmente, porque ellos creo que están más al Él debe día, estar adelantado. más al día, capaz que ya tienen ya. Bueno, Es seguro. dejándonos de chistes de ironía, doctor, porque hoy sí he estado yo con ganas, digo, de reírme o de ironizar todo, porque ya me llena también mucho insulto, descalificación y todo. Es bueno también a veces tomarle por el lado amable. Doctor, el tema de los hospitales, o sea, escucharle a un ministro de salud decir que no pasa nada y que todos están siendo atendidos cuando se tiene a la gente sentada en los pasillos esperando por una cama, por un respirador, es algo normal. Mire, yo le digo una cosa. Independiente de lo que usted pueda considerar la anterior ministra de Salud, ¿sí? Yo le puedo decir que este ministro es igual o peor que el anterior ministro. Y le voy a decir por qué. ¿Sí? Él vino precedido de un cartel, de un currículum, que aparentemente llamaba a decir, bueno, va a haber algo de coherencia ahora. Pero en el transcurso de pocos días, pocas semanas, comenzó a justificar lo injustificable. Y encima de todo comenzó también con las cifras que día a día en contagios vamos presentando, a ver desde mi punto de vista una verdadera manipulación, ¿sí? O al menos la condición de que uno pueda pensar que hay un sesgo enorme en cuanto al aporte de datos. Porque como venía presentándose todo, y pensemos, sobre todo la gente que vive en Quito, cómo se destapó absolutamente el número de casos, y miremos la información oficial y vemos que nosotros damos a entender al mundo que estamos entrando en una meseta, y no es la realidad, porque si nosotros fuéramos algo de lógicos, deberíamos tener el mismo crecimiento que pasó cuando los casos ocurrieron en Guayaquil, porque más o menos Quito tiene una población algo similar a la de Guayaquil, y eso no se ha dado. Entonces, con todos esos antecedentes, y fuera del déficit que hay a nivel hospitalario, ¿sí? Fuera todavía de que se siguen escuchando negociados, fuera todavía de que él más se preocupa de que haya fútbol antes de ver cuántas unidades hospitalarias puedan estar competentes para habilitar unidades de terapias intensivas, en fin, ¿sí? Entonces, todo eso me hace decir a mí que este trabajo es más deficiente que la anterior ministra, que de por sí era bastante mal. Entonces, ¿qué podemos calificar? No se puede ni calificar siquiera. Algo que es tan deficiente que ni siquiera entraría para tener una opción de calificación. ¿Sí? Claro, y el problema es que en estos días inclusive se está dando una desvinculación de personal médico por ejemplo, en el IES. Estamos teniendo la información de que va a haber desvinculaciones en estas próximas semanas. Entonces, ¿cómo entender eso? Porque si lo que más necesitamos ahorita es médicos para atender ahora que estamos desbordados totalmente, ¿no? ¿Sí? Han desvinculado en el Seguro Social, en el Ministerio de Salud, ¿sí? Y en plena pandemia. Entonces, encima de todo, yo, por ejemplo, entendiera que una persona que asume un rol de ministro y que no conoce y que se fueran dando cosas, pero ya en el momento que conoce no se rectifiquen, o usted es parte del problema o con su inoperancia quiere justificar absolutamente todo lo que está ocurriendo. Porque ¿cómo es posible que en plena pandemia, ojo, yo soy de la idea que no se debe haber despedido absolutamente, después de la pandemia, no se debió haber despedido absolutamente a nadie. En el sector público me estoy refiriendo. No se debió haber despedido absolutamente a nadie. Por una cuestión solamente de humanismo. Solamente de humanismo. O sea, tiene que dejar de lado recetas del Fondo Monetario Internacional, de pagar deuda externa, que la deuda externa son de tenedores que son nacionales, y la mayoría son banqueros. O sea, debió dejarse de lado todo ello. Pero como este gobierno solo apunta a mantenerse flotando, así sea que para ello tenga que nadar sobre un sinnúmero de cadáveres, entonces le ha importado absolutamente menos que cero la salud. Y en esa situación, si yo siendo ministro me doy cuenta de los horrores que se han cometido y no rectifico, encima aparecen peores, o sea, no puedo dar la cara, ni siquiera puedo mencionar de que estoy ocupando un puesto que merecería estar ocupado por otra persona que de verdad trabaje en conciencia. Pero creo que todo hay una sintonía para trabajar desastrosamente mal y ocultar
cada uno de los espectáculos vergonzosos que cada día aparecen, ¿sí? Y que el propio gobierno ha propiciado que se den. Exactamente, doctor, y eso es lo que también nos preocupa y preocupa mucho porque el tener un ministro de salud de esa calidad y con la que usted mismo dice, o sea, vino con un cartel de ser decano de una facultad de medicina, de una universidad de prestigio, entonces se esperaba otra cosa, más que todo Aquí un oyente está escribiendo algo sobre justamente sobre eso, don Fabián Córdoba Espín. Pero sí. bueno. Bueno, yo no califico mucho a las universidades. Mire, Son la los universidad, estudiantes son los que hacen a las universidades. totalmente, mi universidad fue pública, yo soy de la Universidad Central graduado, y es una universidad que la verdad, a mucha honra, ha llenado de muy buenos profesionales este país. Pero también dentro de la universidad debe haber salido unos que otros malos, porque en la universalización de lo que era anteriormente todo el sistema universitario, así como salían muy buenos, también salían de los otros. Pero obviamente que tampoco podemos por eso ponerle un sello a alguna universidad. Entonces yo no me atrevería a decir que se trate de la universidad, si no se trata de personas. Porque incluso hay cosas que uno se da cuenta de que pasan en el sistema de salud y tocan el lado de lo humano. Entonces digo, a ver, usted quítese la idea que es médico, por último, pero dígame, ¿usted es humano? Porque está viendo cómo está muriendo la gente. Usted no hace nada, o sea, ni siquiera hay que ser médico para eso. O sea, solo hay que tener una sintonía, un poquito de ética y de humanismo para saber cómo actuar, nada más, desde mi punto de vista. Claro, así es, doctor. Bueno, doctor, su mensaje a la ciudadanía y a los radioescuchas para seguir enfrentando esta pandemia. Miren, el mensaje sobre todo a la gente de Quito, sobre todo a la gente de Quito, donde estamos teniendo el epicentro de los casos. Sí, el epicentro mayor me parece que fue la semana pasada. Ahora estamos teniendo, o sea, ahora se tienen casos muy altos, pero es lo que viene viniendo desde la semana pasada. Y a no bajar la guardia, a cuidarse mucho, a tener conciencia y saber que este tipo de problemas todavía no termina. Estamos muy lejos. Yo siempre les recuerdo que mentalmente uno tiene que estar familiarizado con la posibilidad de que esto hasta febrero del 2022 y mucho antes comienza a tener que estar preparado para todo, pensando en febrero del próximo año, al menos. ¿Sí? Y ahora a cuidarse, que es lo más importante, ya que el gobierno no tiene precaución con la ciudadanía en general, ¿sí? Dando algún tipo de beneficio o respiro, al menos en el pago de los servicios básicos, por ejemplo, ¿sí? Al menos nosotros tenemos que tener ese cuidado y esa atención. Así que a cuidarse la gente de Quito. Lo positivo de lo de ahora es que ya hay muchos tratamientos que demuestran ser efectivos positivos, pero igual sigue muriendo gente, solo que con la fuerza y con la velocidad que morían antes no lo hace, porque tenemos una respuesta terapéutica más clara, más efectiva, pero eso podemos hacerlo siempre y cuando no haya una saturación del sistema de salud, porque si esté saturado, aunque yo tenga clarísimo lo que tengo que hacer, no lo podré hacer porque tengo demasiados pacientes, así que hay que cuidarse mucho. Así es, doctora, cuidarnos mucho. Quiero agradecerle nuevamente, como todos los jueves, eh, su exposición aquí en Hoja de Ruta siempre es bienvenida. Doctor, que pase muy bien, muchísimas gracias y estamos en contacto. Chao. Un abrazo a todos, muchísimas gracias y ya continuamos con la programación que todos ustedes están esperando para este jueves 23 de julio del 2020. Un abrazo a todos y hasta pronto.